Guerras, broncas políticas, catástrofes naturales y bulos son algunos de los temas que abordamos en 2024 y que seguiremos en 2025. Pero en esta redacción hay un compañero que hace un resumen del año alternativo y selecciona noticias que invitan al optimismo. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿por qué cualquier tiempo pasado no fue mejor? Feliz año, Kiko. Hola, feliz año. Kiko Llaneras es redactor jefe de narrativas visuales y datos en El País, pero hoy, Kiko, te he invitado porque necesito un chute de optimismo. Ya ha pasado la primera semana del año, que suele estar cargada con ese aire de frescura, de novedad, y yo, Kiko, abro el diario y pienso que el mundo está fatal. Por supuesto, el mundo no es perfecto, ni siquiera es un buen lugar, ¿no? Mi tesis es que de todos los escenarios globales que hemos conocido, el mundo moderno, el mundo actual es el mejor. Es decir, yo realmente creo que el mundo no empeora, sino que mejora. Y por eso escribo este artículo todos los cambios de año, ¿no? Me pongo a escribir un texto con 45 buenas noticias, 45 cosas que han ocurrido, en este caso en 2024, y que creo que nos pueden servir para empezar 2025 con optimismo. Por ejemplo, la lista de este año empezaba hablando de las vacunas. Decía, las vacunas salvan millones de niños todos los años. Sí. Se estima que en torno al 2% de los bebés que nacen en un año, si no fuese por las vacunas, morirían en esos primeros 12 meses. Más buenas noticias, la pobreza extrema. La pobreza se ha reducido de manera brutal en los últimos 150 años, pero no ha parado de reducirse. Y de hecho, la pobreza extrema, el porcentaje de gente que vive en pobreza extrema, es 1/3 hoy de lo que era en el año 2000. La idea es que si tú te paras a mirar el mundo y te paras a mirar te buscas los datos, puedes encontrar muy buenos de estos datos de cosas que van mejor. Si tú te pones a pensar en los capítulos que habéis hecho para el podcast en los últimos meses y dices, seguro que hay uno que es el que te gustó más hacer, o el que es tu favorito, el que te dice algo especial. Te voy a poner uno de los que me gustó hacer el año pasado. La riada no les ha arrasado la casa porque viven en un cuarto, pero sí que ha sido un shock para la cabeza de Adrián. Y nada, y él estaba en casa de papá y él sí que se asustó mucho. ¿Sí? ¿Te asustaste? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que viste? Agua, mucha agua. ¿Y viste los coches correr para abajo? Sí. ¿Algún coche? Era un contenedor y a una persona. Claro. Kiko, permíteme que me explique. Este episodio lo realizó José Juan Morales desde Valencia, desde Paiporta. Es un episodio hecho en los días posteriores a la Dana y hablábamos en él precisamente de los niños autistas, de cómo habían vivido esa noche. Decir que me gustó hacerlo es un poco exagerado o incorrecto, pero sí que fue una satisfacción poder darle voz a esas personas en medio de una tragedia terrible. Lo que no sé, Kiko, es cómo le puedes dar la vuelta a esta noticia, cómo me puedes hacer verla de una manera un poco más positiva. Paiporta es piensas en esos 2 días después de la riada. Yo creo que hay ahí un canto también al mundo moderno, ¿no? O sea, tú ponte en la situación de esa primera noche o la segunda noche, ponte que tienes un bebé, estás en casa solo y no tienes luz. La niña empieza a tener unas décimas de fiebre y no sabes si puedes salir a la calle, no sabes si la farmacia va a estar abierta, la farmacia no va a estar abierta, a lo mejor te da miedo de noche y de golpe creo que hay ese ejercicio a veces de perder lo que tienes es la forma a veces de que le demos el valor, ¿no? Entonces creo que esos días que todos hicimos ese ejercicio de ponernos en la piel de la angustia de todas estas familias en Paiporta, en todos los pueblos del sur de Valencia que vivieron esta situación, creo que esconden ese mensaje, ¿no? Hay mucho que tenemos que agradecer, que además son logros que son recientes en realidad. Todo esto que hemos hablado no son cosas que hayan estado con nosotros siempre, son cosas que hemos construido, una red de carreteras, como una sociedad segura, como unas calles por las que puedes andar. Entonces, creo que está bien que les hagamos ese tributo. Kiko, entiendo perfectamente lo que me dices, la importancia de ver la foto entera, pero para hacerme ver la foto entera, Kiko, tú me has preguntado por algo que yo ya hice, ¿no? Hice el año pasado, y yo miro atrás y te contesto a tu pregunta
digamos que un poquito nostálgica. No me cuesta ver lo bueno que ha pasado. Lo que hoy me tiene un poquito negativa, hablando contigo, es el futuro. ¿Crees que pecamos en exceso de nostalgia cuando nos ponemos pesimistas? Bueno, la nostalgia es muy poderosa, ¿no? Yo hago este juego a veces un poco de broma, ¿no? Pero cuando tú añoras el mundo de tu juventud, el mundo de tu infancia, siempre tienes que hacerte la pregunta de si estás añorando el mundo de tu juventud o tu juventud, ¿no? Ya. Me podría decir, es que no sé, en los 90 no dolía la espalda. No, en los 90 lo que pasa es que tú tenías 20 años. No, creo que es gracioso, esto ocurre sistemáticamente, ¿no? ¿Y esa nostalgia es cosa de viejos? ¿Estamos viejos tú y yo? Él tiene que ver, bueno, digamos la nostalgia llega cada vez antes, entonces creo que no tenemos por qué sentirnos jóvenes por haber caído ya en la nostalgia. Yo ya hace tiempo que caí en la nostalgia, pero no, va muy deprisa, ¿no? También porque como los tiempos cambian tan deprisa, se hacen antiguas cosas muy recientes, ¿no? Ya hay gente como que evoca, ya es retro los móviles, digamos, de antes del iPhone, que no tienen ni 20 años, pero estos móviles sencillos con una pantalla que no tenían Instagram y tal, y hay gente que rememora aquellos buenos días de los móviles, que es como, pero si los móviles son nuevos, pero ya hay alguien que, digamos, eso era su juventud y ahora es otra cosa. Dame un poquito más de esperanza. ¿Cómo son los jóvenes de las noticias que tú seleccionas? Hay que mirar a los jóvenes para ser optimista y en la lista hay bastantes buenas noticias sobre jóvenes. Primera, por ejemplo, en España, sin salir de España, los jóvenes beben menos alcohol. O sea, por ejemplo, el dato así como contundentes, como en los peores años del tabaquismo, las chicas jóvenes, adolescentes de menos de 20 años, llegaron a fumar el 28%. O sea, una de cada 3 fumaba con 15, 17 años. Y hoy son el 8%. Es decir, el avance ha sido muy claro, ¿no? Pero, sobre todo, el gran mensaje optimista para los jóvenes es abrir un poco la mirada más allá, ¿no? Es decir, esa discusión de si los jóvenes van a vivir mejor que sus padres o no, creo que es una discusión que se puede tener en España, por ejemplo. No la tengamos. Pero si abres la mirada y dices, bueno, la generación Z, la gran mayoría de la generación Z vive en países emergentes. Claro. Viven en Nairobi, viven en Kenia, viven en China, viven en Nigeria, viven en países donde no es un gran debate pensar que van a vivir mejor que sus padres, van a vivir mejor que sus padres. Son más sanos, tienen más riqueza, viven en un mundo conectado. Tienen unos móviles que les permite estar conectados a un mundo que antes era un mundo ajenísimo. Entonces, es muy difícil ir a Nairobi y decirle que a los jóvenes que no viven mejor que sus padres. Te van a decir, ¿cómo que no? Son buenas noticias estas que me cuentas de la juventud, pero si yo te he dicho que me parece que el mundo está fatal, es porque no lo digo yo solamente. Cojo una revista, El País Semanal, por ejemplo, de aquí de nuestra casa, y veo que nuestros compañeros y compañeras de distintas secciones hicieron una selección con lo que nos espera en 2025. El título decía así: 11 retos y tendencias para 2025. Y la entradilla Kiko decía esto: sin caer ni en el pesimismo ni en el nihilismo, no parece aventurado decir que el nuevo año viene problemático. Estas son algunas de las claves para un diagnóstico inquietante. Pues se juntan muchas cosas. Una de ellas es que el pesimismo realmente sigue estando más prestigiado. O sea, es más fácil salir en las páginas de opinión de nuestro periódico, siendo en nuestro periódico en cualquiera, siendo pesimista, ¿no? Que a mí me resulta un poco paradójico, porque por un lado es como los pesimistas llevan, como decíamos, décadas fallando sus diagnósticos, desde la Guerra Fría, la amenaza nuclear, o desde Séneca, si quieres. Y luego, además, realmente, si tú te pones un poco de, bueno, ¿quién ha contribuido a hacer el mundo mejor? Normalmente han sido gente optimista. Es decir, si yo pensaba en Kathleen Carico, que es esta investigadora, la investigadora fundamental con las vacunas de ARN, que digamos que son las vacunas, el germen de las vacunas que se usaron para salvar millones de vidas durante la pandemia de COVID. Pues una mujer estuvo décadas trabajando con una línea de investigación que tenía un montón de escépticos. Pero entonces ella claramente pensó que podía funcionar. Y mucha gente le dijo que no. De hecho, mucha gente de las que dan dinero para hacer investigación le dijeron que no de forma tan tangible como no darle el dinero. Pero ella pensaba que sí. Yo no soy un optimista ingenuo. Es decir, el progreso y los avances no vienen solos. No es como, no, crúzate de brazos que ya el mundo será mejor. El mensaje es que estos optimistas que dicen, yo creo que esto puede funcionar, y va todos los mañanas al laboratorio y trabaja como una bestia, es la gente a la que le debemos, por ejemplo, las vacunas. Empiezo a pensar que esta lista tuya es un canto a la vida. Claro. Yo hago la lista porque genuinamente yo creo que el mundo puede ser mejor. Y no solo creo que puede ser mejor, sino que creo que ha sido mejor y está en proceso. ¿Y por qué creo que la lista es importante o por qué me gusta hacerla? Porque creo, primero, que hay que premiar a la gente que ha conseguido esos logros, y luego hay que incentivar
a la gente que consiga los siguientes logros. Hay que animar a la gente. Y además, creo que negar esta posibilidad, o sea, negar la idea de que exista el progreso, es muy peligroso. Y la lista, yo llevo muchos años haciéndola, llevan 6 o 7 años, y estas ideas llevo una década con ellas. Y ha tenido críticos de todos los colores, ¿no? Por ejemplo, hay una crítica, digamos, desde la izquierda que ahora ha retrocedido mucho, pero durante unos años fue bastante prevalente, que era decir que reconocer el progreso de alguna forma nos haría conformistas. Pero es que ahora la lista tiene unos críticos nuevos, digamos, ha habido un cierto viraje en la crítica, porque vimos un momento reaccionario de gente que añora un mundo pasado que está lleno de sombras. Y me parece que las dos son dos ideas equivocadas. No, el mundo de ayer no era mejor, o sea, no era mejor en montones de cosas, y por supuesto tenemos que perseguir estos avances. Por todo lo que me estás contando, aparte de ver la foto entera, como te decía antes, me parece que para verlo así como tú lo estás analizando, hay que ampliar el foco, alejar la lupa, y todo eso un poco ayuda a cambiar el ánimo. Sí, para los periodistas tiene un cambio de perspectiva muy importante, porque al final en la misión del periodismo está señalar o denunciar lo que no funciona. Entonces, pero es verdad que eso nos lleva de alguna manera a tener un sesgo negativo. Uno de los retos del progreso es que el progreso muchas veces, el progreso es lo que no ocurre. Es decir, una persona que no enferma, podemos ser cualquiera de los que estamos aquí, que a lo mejor no estaríamos aquí, pero no sabemos quién es. Es alguien que no enfermó y gracias a que fue vacunado de niño. Y podemos contar la desgracia, digamos, las desgracias son concretas, pero estos beneficios son abstractos, y eso hace también más difícil nuestro trabajo. Pero creo que es importante intentar el equilibrio. Por ejemplo, habláis muy habitualmente del cambio climático, de los problemas que nos ha traído el cambio climático, sí. Pero todos esos esfuerzos en parte están dando frutos. Es decir, la lucha contra el cambio climático es una lucha que continúa y va a ser larga y dura, pero también contáis esos avances, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el capítulo con José Juan Morales, que estuvisteis en el monte. Estuvo José Juan efectivamente en el monte con Manuel Planelles, hablando con el investigador que logró salvar al lince ibérico en España. Que es una de las, además no es que no solo el lince, es una de las una veintena de especies que este último año han pasado de estar en peligro de extinción, que algunas llevan décadas, ¿no? Nos acordamos del lince, pues el lince ya no está en peligro de extinción. Entonces está muy bien que lo contemos. ¿Cuál es el momento bueno del año y del día para poder ver linces? Los mejores momentos al amanecer y al atardecer, y sobre todo en invierno, especialmente en la época de celo. Diciembre y enero es una época muy buena, porque además los machos empiezan a roncar, a hacer ruido, a llamar a las hembras y tal, entonces los localizas por el ruido con los prismáticos. Y es la época en la que más gente viene muchísima gente a ver lince, no solo de España, del extranjero y tal. Nos ha creado una economía interesante que yo creo que es importante dentro de los programas de conservación. Lo cierto es que fue una alegría esa noticia, Kiko. Yo recuerdo la reunión de redacción donde se habló de aquel tema, la cara de los que estábamos en aquella reunión, y que fue precisamente un acicate para luego proponer hacer este tema en formato podcast. Bueno, me vas convenciendo poco a poco, Kiko, porque estoy pensando en otro tema que siempre nos pone en alerta, que es el de la inteligencia artificial. Quizá por el miedo a perder el trabajo, miedo a las fake news que se pueden hacer con ellas. Pero leo en tu artículo de tu newsletter que la inteligencia artificial ganó 2 premios Nobel. Hablamos mucho de inteligencia artificial en los últimos 2 años, pero hablamos mucho también de los peligros o de los riesgos o de lo que nos da miedo de la inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿cuál es la buena noticia? Dices, bueno, la buena noticia es que estamos hablando de una nueva tecnología, es decir, algo que no existía, y que el comité de los premios Nobel ha decidido darle no un premio, sino 2. Claramente ellos piensan, en este caso como yo, que hay un potencial virtuoso, es decir, premias una tecnología porque crees que puede hacer el mundo mejor, ¿no? ¿Cuál es la promesa de la inteligencia artificial, ¿no? Pues la promesa es hacer mejor predicción meteorológica, por ejemplo. O Google tiene un modelo basado en inteligencia artificial de última generación para predecir riadas. Hay un enorme potencial ahí. Entonces, si lo convertimos en realidad o no, es labor nuestra. Y desde luego necesitamos de nuevo a esa gente que piense cuáles son los usos virtuosos de la IA. Porque si no ponemos a gente a pensar en los usos virtuosos, pues esos no llegarán los usos comerciales. Ahora seguimos hablando de todo esto, Kiko. Dame un momento, enseguida volvemos.
Estoy hoy con Kiko Llaneras, jefe de narrativas visuales y datos del Diario y autor de un artículo en el que da 45 motivos para ver el mundo que nos espera este 2025 con optimismo. Estábamos hablando, Kiko, de esperanza, de cómo darle la vuelta al ánimo ampliando el foco, de que los datos pueden consolar, aunque a veces parezcan un poco fríos. Y hay algo de lo que te quería preguntar y es sobre el papel que juega la imaginación en esto de ver el mundo como lo plantea tu newsletter. La imaginación o el ingenio, la capacidad de crear cosas nuevas es el motor de nuestra especie, ¿no? O sea, nosotros somos el animal o los animales que fabrican cosas, ¿no? Desde una punta de lanza hasta las democracias. Por ejemplo, cuando hablamos del espacio, que es un tema del que habláis en el podcast, del que escribimos en el periódico, yo no soy un loco de la carrera espacial, ¿no? O sea, me parece ridículo no verle la trascendencia. O sea, el espacio, la promesa del espacio es un símbolo del avance técnico, del avance científico, ¿no? Que hace posible algo que era impensable, ¿no? Y luego es un símbolo de esa humildad creciente, ¿no? O sea, la humildad fue mirando las estrellas, fue mirando el espacio que nos convencimos como especie de que no éramos el centro del universo. Y creo que en reconocer que no somos el centro del mundo han salido muchas cosas buenas por el respeto de los otros, de las primeras otras tribus, primeros otros pueblos, pero también otras especies, o el respeto un poco al planeta, ¿no? Hablabas del espacio. A mí, ¿sabes qué me fascina más que el espacio o la tecnología? Ese chico, por ejemplo, indio de 18 años, Domarajo Gukesh, que tú mencionas precisamente en la newsletter, es un chico que se ha convertido en el campeón del mundo más joven de la historia del ajedrez. Hablamos de los jóvenes al principio y hay que volver a ellos, ¿no? Porque le tomo una idea a Tomás Puello, que ya no hay genios como los de antes. Y creo que también es una pregunta de esas tramposas, porque es como, ¿por qué va a ser esto posible? Es decir, nace y vive más gente que nunca. Entonces, no puede haber menos genios. Entonces, ¿cómo explicar que tengamos esa percepción, ¿no? Por un lado, es verdad que como el conocimiento ha avanzado tanto, como estamos diciendo, hacer nuevos hallazgos se vuelve más difícil. Entonces, eso es cierto. Pero luego creo que parte de este espejismo es que también nos cuesta reconocer a los nuevos genios. O sea, creo que nos cuesta que los buscamos donde no es, ¿no? Y es que a lo mejor el Miguel Ángel moderno, pues igual está haciendo cine y es Christopher Nolan. O a lo mejor la Marie Curie de hoy, pues es Jennifer Doudna, que fue una de las personas también involucrada en las vacunas. O yo digo que a lo mejor Tolkien, si naciese hoy, se dedicaría a crear un mundo para un videojuego. Me gusta esta idea de decir, es que a lo mejor no. O sea, los genios, por supuesto, que los genios existen y sigue habiendo como siempre. Lo que pasa es que brillan en lugares, digamos, distintos y lugares que a veces generacionalmente no son los nuestros. Pero hay una cosa que no te perdono y es la analogía que haces entre Jane Austen y Taylor Swift. La lista tiene que provocar, pero piénsalo de otro modo. No piensa en Austen y piensa... Austen escribía las novelas con seudónimo. Primero porque no estaba bien visto en su momento que una mujer escribiese. Y hoy las mujeres escriben más libros que los hombres. O sea, hay nítidamente un avance ahí, ¿no? No solo eso. O sea, escribía con un seudónimo también porque escribir novelas era una cosa que no estaba prestigiada. O sea, es decir, creo que en su vida hay muchos ejemplos muchos ejemplos de ese progreso. Y la pregunta que me queda es que a lo mejor la Jane Austen no tuvo el prestigio hasta mucho después. Es decir, quizás la Jane Austen de 2025, pues no tenemos ni idea de quién es. O sea, igual tenemos que esperar 100 años para que alguien diga esto que alguien estaba haciendo y que en su tiempo fue visto como menor o fue simplemente ignorado, fue lo mejor de 2025 y no lo sabremos hoy. Quizás nosotros nunca. Me estás diciendo también que hay que saber ver, enfocar y esperar, seguramente. Por eso quería preguntarte, ¿qué papel juega la impaciencia en todo esto? Bueno, hay también esta impostura, ¿no? Cuando tú le preguntas a la gente, del 1 al 10, ¿cómo de feliz crees que es la gente? Y en España, por ejemplo, colocamos a la gente de media y decimos un 6. Y luego, y del 1 al 10, ¿cómo de feliz eres tú? De media respondemos con un 7. Entonces, esta idea de que somos pesimistas sociales, pero optimistas individuales, que es como una constante, creo que explica también muchas cosas, ¿no? O sea, creo que hay un cierto deseo de, como tú sabes que hay problemas y que otra gente tiene problemas, pues los quieres tener presente. Pero cuando luego esa pregunta la personalizamos,
Mucha gente es optimista y de hecho preguntas a la gente, se ha hecho la encuesta hace poquito a nivel global. Oiga, ¿crees que 2025 va a ser un mejor año para ti que 2024? El 75% de la gente dice que sí. Vaya. Entonces me quedo un poco con eso. Vamos, que cada uno cuenta la feria como le va. Y yo precisamente quería acabar este repaso de noticias optimistas con un evento importantísimo a nivel personal para ti. Y es que tu hija Luna, lo decías en la newsletter, ha aprendido a decir sí y no. Sí, bueno, en rigor dice ño. Dice ño. Pero, ¿por qué hablo de la nena en el boletín? ¿No? La lista también quiere ser un canto a la vida, ¿no? Y obviamente es una historia personal. Pero lo curioso o el motivo por el que la uso y el motivo por el que creo que funciona es porque en realidad es universal. O sea, todo el mundo tiene pues, una hija, una nieta, una sobrina que les hace felices. Porque cuando pasas la lista, es decir, la lista de buenas noticias, dices, no, la esperanza de vida ha aumentado, la mortalidad ha descendido, la renta per cápita... Todo esto es importantísimo, pero al final si esto es importante es porque eso nos da acceso a lo demás. O sea, nos da acceso a las pequeñas cosas, esos pequeños momentos felices de la vida que en realidad son el sentido de la vida. Gracias, Kiko. Dale un beso a Luna. Gracias, es un placer. Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Kiko Llaneras. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.